Hoy exploramos dos templos zen esenciales, Ryoan-ji y Myoshin-ji. Comenzamos en el Jardín de Rocas de Ryoan-ji, que invita a la contemplación. Luego, disfrutamos de una tranquila caminata entre templos y casas tradicionales, hasta llegar al vasto y silencioso complejo de Myoshin-ji, donde la calma nos envuelve. Sigue con nosotros para disfrutar de este video. Comenzamos caminando desde el Pabellón Dorado hacia dos templos cercanos, a solo 20 o 30 minutos de distancia. Este tranquilo paseo nos tomará mediodía, permitiéndonos sumergirnos en la serenidad que define la cultura japonesa. Si aún no has visto el video anterior, haz clic en la referencia en la esquina para ver dónde comienza esta aventura. Llegamos a nuestro primer destino, uno de los templos más enigmáticos de Japón, Ryoan-ji. Este templo zen es reconocido mundialmente por su icónico jardín de rocas, un ejemplo sublime del arte japonés, conocido como Kare Sansui o jardín seco, que vamos a ver más adelante. Comenzamos nuestro recorrido caminando junto al tranquilo lago Kyoyoshi, donde las aguas reflejan los árboles y el cielo, creando un ambiente de paz absoluta. Al avanzar, cruzamos un pequeño puente que nos lleva a una isla en el centro del lago, donde encontramos el santuario Ben-Saiten, dedicado a la diosa del agua, la música y la fortuna. Aquí, los torii naranjas resaltan entre la vegetación, brindando un contraste vibrante con el entorno natural. En honor a la música, hicimos un pequeño juego que resuena en nuestros corazones. Ya encontré mi micrófono japonés. De vuelta en el camino principal, llegamos a la entrada del templo Ryoan-ji, donde pagamos una entrada de 500 yenes. Como es tradición, nos quitamos los zapatos antes de entrar, respetando la historia y la espiritualidad del lugar. Con los pies descalzos, estamos listos para adentrarnos en uno de los jardines más enigmáticos de Japón. El célebre Jardín de Rocas de Ryoan-ji es un espacio minimalista que parece simple, pero encierra siglos de simbolismo. Construido en el siglo XV, este jardín es parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, reconocido por su importancia histórica y cultural. Las 15 rocas, distribuidas sobre un mar de grava blanca, están dispuestas de manera que desde cualquier punto solo se pueden ver 14 a la vez, invitando a reflexionar sobre el concepto del vacío y lo que está oculto a nuestra percepción. Este es un lugar para contemplar en silencio, donde cada piedra parece guardar su propio secreto. Este es uno de los jardines zen más importantes de todo Japón. Tiene 5 islas, en total tiene 15 rocas y se representan o se interpretan de dos formas, como islas que están en el medio del mar o como una manada de tigres que van llevando a sus tigres bebés cruzando como un gran lago. Al salir del Jardín de Rocas, nos llevamos con nosotros un instante de calma. Este lugar, con su simplicidad, nos invitó a detenernos y conectar con lo esencial antes de seguir nuestro camino. Empezamos a explorar la vegetación que rodea el templo. La armonía de estos espacios naturales nos envuelve, con senderos serpenteantes
y una vegetación exuberante que invita a la reflexión. Lo tienen a mano el jardín, ¿no? Lo van limpiando a mano. Cada sector ofrece una sensación de calma, como si el tiempo se detuviera, sumergiéndonos en la esencia del lugar. Entre la vegetación divisamos el Tofu Restaurant Saigon Inn. Aunque solo lo vimos desde afuera, su presencia añadió un toque especial, invitándonos a imaginar el placer de probar su cocina en un entorno tan sereno. Es un respiro del bullicio de la ciudad, donde la simplicidad del diseño invita a la tranquilidad. En este recorrido final, antes de salir, nos llevamos la tranquilidad que este espacio nos brindó. Con esa paz aún presente, nos preparamos para seguir. Después de disfrutar la calma de Ryoanchi, seguimos nuestro camino hacia Myoshinji. Aunque el trayecto fue corto, nos reveló un Kioto más íntimo. Pasamos por pequeños templos ocultos entre los árboles, cada uno con su propio encanto. Las casas tradicionales, con sus tejados inclinados y jardines cuidados, parecían congeladas en el tiempo, invitándonos a imaginar la vida diaria de sus habitantes. Si te ha gustado este recorrido, no olvides explorar todos los videos que estamos creando sobre Japón. Cada rincón de este país es una sorpresa y queremos compartir contigo cada descubrimiento. Cada esquina revelaba algo nuevo, un santuario oculto, una puerta entreabierta que dejaba ver un jardín privado. De alguna manera, el recorrido en sí se transformó en una parte integral de la experiencia. Finalmente llegamos a Myoshinji, uno de los complejos de templos más grandes y significativos de Kioto. Fundado en el siglo XIV, es el principal templo de la escuela Rinzai y alberga más de 40 subtemplos, lo que lo convierte en un lugar vasto y lleno de historia. Al quitarnos los zapatos y entrar al templo, quedamos maravillados con su interior. Cada rincón estaba decorado con detalles vibrantes, como telas de colores que daban vida al espacio. Un imponente dragón pintado en el techo captó nuestra atención, simbolizando protección y fuerza, elementos clave de la tradición que busca resguardar el templo de las energías negativas. Al recorrer los senderos del complejo, se siente la conexión con su filosofía. Algunos subtemplos permiten la entrada, revelando su arquitectura tradicional y espacios de meditación. En la tranquilidad de Myoshinji, uno olvida estar en el corazón de Kioto. Es un espacio para desconectar del ritmo diario, explorando el equilibrio entre naturaleza y arquitectura en busca de armonía. Al despedirnos, nos llevamos la serenidad del lugar. Su historia y encanto nos invitan a reflexionar, agradecidos por la paz que nos ofreció. Y así concluimos este episodio de Japón, un país de sorpresas. Recorrimos los templos de Ryoanji y Myoshinji, explorando la esencia de la cultura japonesa. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No olvides suscribirte y dejarnos un comentario sobre qué parte te inspiró más. Hasta la próxima aventura.